Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente acá en este programa Nueva Visión Estratégica, el mar. Hoy un día lluvioso sobre la ciudad de Buenos Aires, tenemos agua que nos acerca más a nuestro mar. Este programa que trata de concientizar sobre una nueva visión donde el mar asuma un rol coprotagónico dentro de la matriz productiva. Este mar nos puede dar soluciones a todos los problemas que tenemos los argentinos. Fíjense hoy cuando estamos hablando que Trump está aplicando aranceles a todo el mundo y que se les dificulta las exportaciones y que se está generando todo un colapso mundial por esta decisión de Trump. Argentina tiene a la altura de sus manos la producción, el desarrollo industrial adecuado con lo propio, con lo nuestro. Y eso la verdad no nos generaría ningún problema, al contrario, nos generaría crecimiento. Y el 2 de abril, cuando todos se preguntaban qué podemos hacer en el tema de Malvinas, ¿y sabe qué podemos hacer? Empezar a poblar nuestra costa, nuestros 6.816 kilómetros lineales de costa y ejercer soberanía plena sobre nuestra plataforma y sobre nuestro mar argentino. Eso nos va a permitir empezar a acercarnos a la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas. Todo depende de nosotros, porque el cambio está en el mar. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy y como siempre está María Alejandra Muchar, nuestra candidata legisladora a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, audiencia. Hola, Alex. ¿Cómo andan? Un gusto estar aquí. Bueno, y el amigo Alex Marcelo. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hoy pasaba por agua. Tenía ahí... Yo me estaba preguntando, ¿por qué llueve todos los lunes? ¿Te fijaste ese detalle? Y bueno, por algo... todos los lunes está agua. Porque el cambio está en el mar. Porque está en la visión es esa, ¿no? Claro, que fomentar agua. Bueno, gracias a la gente nuevamente de acá de FM Cristal 94.9 y a toda la gente de Facebook. Tenés linda repercusión. Me estuve preguntando gente de Cuba por vos, de España también, México. Y una señora me dijo... Es muy galante. ¿Le puedes dar ese mensaje, por favor? Que es muy galante. Bueno. Sí. Bueno. Va a tener una repercusión linda. Vamos bien, entonces. Sí, vamos bien. Bueno, Vamos gracias. Mándale mis saludos, entonces. Sí. Bueno, y en el programa pasado, porque ustedes saben que este es un programa que pretende hacer docencia, queremos concientizar al pueblo argentino de la importancia, de la trascendencia que tiene el mar argentino en nuestra plataforma continental. Y solamente si generamos esta conciencia en la gente, podemos empezar a amar lo que tenemos. Y si amamos lo que tenemos, los resultados son positivos. Y aprovechamos lo que tenemos. Obviamente. Bueno, el programa pasado estuvimos con el contraalmirante Fabián Eduardo Ramallo, que era el director de Planes, Organización y Política de la Armada Argentina. Hablamos de la historia de nuestra Armada, que nace allá por el año 1914, un 17 de mayo, sobre los intereses marítimos y la importancia de la creación hace muy poco tiempo del Comando Conjunto Marítimo, algo que permite que hoy la Argentina esté más cerca de poder controlar a todos esos barcos que pasan nuestra zona económica exclusiva y que cometen depredación. De la necesidad de hablar de un país con territorio mayor a los 10 millones de kilómetros cuadrados. Esto realmente nos dio satisfacción porque es lo que nosotros venimos planteando. No pensemos la Argentina solamente de la costa a la cordillera, sino toda su extensión, que son 3 veces más de lo que nosotros hoy la vemos. Y también nos habló de el estado actual de la fuerza y la recomposición logística con la incorporación de las nuevas unidades a la Armada, tanto marítimas como aéreas, que le permiten hacer un mayor control sobre nuestro mar. Así que nos dio algunas posturas alentadoras. Yo creo que nos falta muchísimo más, estoy convencido que nos falta muchísimo más, pero por lo menos de boca de una autoridad de la Armada Argentina nos muestra cierto entusiasmo y cierta esperanza de que podemos ir avanzando en este tema de la defensa de nuestros intereses marítimos, ¿no? También nos explicó el procedimiento en caso de pesca ilegal, cómo funciona, así que fue muy claro y muy expeditivo para que todos entendamos cuál es el procedimiento para luchar contra esta pesca ilegal.
que tanto es tan ínfimo que deja los buques abandonados, le sale más económico. Sale más barato, es verdad, sí. Bueno, y hoy tenemos nuevamente a un amigo ya de este programa que nos va a seguir mostrando e informando de lo que es nuestra riqueza marítima. Y es el Comodoro de Marina Eduardo Ligio Ganeu. Les recuerdo que el Comodoro es coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, docente de posgrado como profesor de estrategia para oficiales, jefes de la Armada Argentina en la Escuela de Guerra Naval, dependiente de la Facultad de la Armada de la Universidad de la Defensa. Es docente de posgrado sobre geopolítica del cambio climático en la Universidad de Buenos Aires. Es aviador naval especializado en caza y ataque, habiendo sido comandante de la escuadrilla de aviones Super Étendard de la Armada. Es veterano de guerra, es un honor tener un veterano de guerra de Malvinas por haber tripulado el portaaviones Ara 25 de Mayo, del cual le voy a hacer algunas preguntas que por ahí se habla. Es coautor del libro La Cuestión Estratégica, Análisis y Conducción, editado por la Escuela de Guerra Naval de Argentina en el año 2016. Y tiene un currículum realmente muy largo, que si lo empiezo a leer todo, nos vamos a quedar sin tiempo para hablar con él. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo nuevamente. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos ustedes y a toda tu audiencia, televidencia. Eduardo, ¿sabes qué? Me voy a colocar los auriculares para escucharte mejor. ¿Sabes qué? El otro día, el 2 de abril, el día de Malvinas, todos hablaban en el tema qué hacemos para recuperar la soberanía plena, y yo saqué un posteo que decía ocupar las 6.816 kilómetros de costa que tenemos y nuestro mar y nuestra plataforma, y vos sabiamente me mandaste un mensaje y me dijiste son muchos más kilómetros, y me dejaste sorprendido porque la verdad no lo tenía en cuenta. Y si me dejaste sorprendido a mí, a quienes nos están siguiendo en este programa los vas a dejar peor. ¿Por qué no les comentás? ¿Cómo saliste a pescar y tiraste un buen anzuelo con buena carnada? Bueno, yo hace tiempo que vengo tratando de aclarar yo mis datos, porque lamentablemente en el sistema de educación formal no recibí nada de eso, inclusive en aquellos lugares donde se estudia más sobre el mar, como en el ámbito de la Armada y otros institutos, es como que no se pone énfasis en el tamaño, porque sobre todo eso implica de alguna forma, o de buena forma, conocer cuantitativamente, que sumado a lo cualitativo, permite saber el valor, ¿no?, de aquellos intereses que son los que queremos desarrollar y proteger. Muy bien. Las islas, podemos decir, y las islas no valen nada con tanta Argentina. Conviene aclarar que la Argentina, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, en esos casi 3.800 kilómetros, tenemos casi 2.800.000 kilómetros cuadrados. Este dato es un ancla que todo argentino deberíamos llevar en mente. Las islas, cuando yo sumo las Islas Malvinas, que son las dos grandes, más todas las numerosas que hay alrededor, las Islas Georgias, donde se destaca la más grande, la isla San Pedro, que es una flor de isla, tiene 70 kilómetros de largo. Para que nos hagamos una idea, las Islas Malvinas, la Gran Malvina y la Soledad, con las periféricas, si la miramos en sentido este-oeste, son unos 250 kilómetros. Y en altura, en el sentido de la latitud, unos 150 kilómetros. Cuando vamos a la isla San Pedro de las Islas Georgias, estamos hablando de 170 kilómetros de largo por unos 30 de ancho en su parte más gruesa. Y cuando vamos a las Islas Sandwich, que son 7 grupos de islas, son unos cientos de kilómetros cuadrados nada más, pero que en total suman un número que está entre los 15.000 y 16.000 kilómetros cuadrados. Redondeemos en 15.000. Vemos ahí que no hay significancia en relación a los 2.800.000
que dijimos de la Argentina continental. Pero en diciembre del año 1982 se firmó la Ley del Mar, la tercera Convención del Mar de Montego Bay, Jamaica. Y ahí se convino, los países que la firmaron, que fueron la gran mayoría de los países del mundo, cuáles eran los distintos límites que había con distintos derechos de soberanía en el mar, en los mares del mundo. Y ahí se convino que el mar territorial llega hasta las 12 millas náuticas, una zona contigua de seguridad llega hasta las 24, pero la zona económica exclusiva da derechos de explotación comercial, económica, hasta las 200 millas náuticas. Estamos hablando ahí de unos 360 kilómetros desde las costas. Y después tenemos los derechos de soberanía sobre el fondo del mar, donde podemos explotar todo lo que está en el fondo, que son minerales, hidrocarburos, especies vivas sedentarias, y eso llega en nuestra plataforma, por la forma que tiene la continuación del continente debajo del mar, hasta unas 350 millas náuticas. Estamos hablando ahí de unos 650 kilómetros de la costa. Entonces ahora vamos a ver cuánto miden, ¿no?, las islas. Bueno, las islas, como dijimos, la tierra son unos 15.000. Cuando yo le agrego la zona económica exclusiva, que es lo que se delimitó a fines del año 1982, llego a 200 millas náuticas y ahí tengo 1.800.000 kilómetros cuadrados, que lo podemos comparar con los 2.800.000 que dije del territorio argentino continental. Pero cuando en el año 2007 Argentina presentó donde estaba el límite de la plataforma continental hasta el borde del talud, ahí verificamos que toda la extensión a la que da derecho la posesión de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich alcanza a 2.600.000 kilómetros cuadrados. Ese número ya es formidable, porque estamos hablando de casi otra Argentina continental invadida en el mar argentino. Por si no fuera poco, la disposición que tienen las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, en un sentido diríamos horizontal, en el sentido de los paralelos, hace que la proyección sobre la Antártida de las Malvinas a las Sandwich, con esos, dentro de esos 49 grados de amplitud que tiene el sector antártico argentino, el 75% de esa amplitud antártica quede delimitada por la posesión de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Con lo cual estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados antárticos que en buena manera, más allá de los derechos históricos, dependen de la posesión y ubicación de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, que como todos sabemos, desde 1833, partiendo por la invasión de las Malvinas, están en poder del Reino Unido. No sé si quedó claro con esta explicación. Sí, sí, clarísimo. Pero vos me agregaste en ese posteo que yo hice que debíamos hablar de 20.000 kilómetros lineales de costa. Así es. Habitualmente, ¿no?, si nosotros medimos en línea recta la distancia desde Buenos Aires hasta Ushuaia, son 2.000 y pico de kilómetros, en forma directa. Si yo mido la distancia de la Ruta 3, cuando vamos a la Bahía La Pataya, que es el fin de la Ruta 3 en proximidades de Ushuaia, dice que son 3.000 y algo de kilómetros, ¿no?, con todas las curvas que tiene la Ruta 3. Cuando vamos a los datos hidrográficos relevados de la costa, como vos bien dijiste, hasta hace poco se hablaba de 5.000 kilómetros, ahora con más precisión se tiene unos 6.000. Esa distancia, siguiendo el contorno de la costa, es variable dependiendo de la precisión de los medios de medición y del tamaño de la carta que nosotros elijamos para medirla. Pero bueno, estamos, digamos que la distancia de la línea de costa para proteger o para desarrollar o para medir hasta dónde llegar o a partir de dónde se mide el mar, está en el orden de los 6.000 kilómetros, 5.000 kilómetros. Pero nunca nos tenemos que olvidar, ¿no?, que la Constitución argentina
dice que Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. Y al mismo tiempo tenemos una ley de Antártida, que dice cuál es el sector antártico argentino y la Antártida terrestre argentina. Entonces, no debemos olvidarnos nunca de la extensión de las costas insulares y antárticas. Las costas insulares de los 3 grupos de islas han sido relevadas por el Instituto Geográfico Nacional y están en el orden de los otros 5.000 kilómetros. Y si le agregamos la Antártida, que no están medidas con precisión por todas las dificultades que representan los hielos, tendríamos en el orden de unos 6.000 o más de kilómetros de costa. Cuando sumamos todo, tendríamos 5.000, 6.000 continentales, más 5.000 insulares, más 6.000 antárticos. Fíjense que estamos teniendo en el orden de 20.000 kilómetros de costa. Ahora, ¿qué es 20.000 kilómetros? ¿Sabemos cuánto es el perímetro de la Tierra? Toda la vuelta de la Tierra. Son 40.000 kilómetros. Bueno. Yo fui agregado en Corea. De acá a Corea hay 20.000 kilómetros. Quiere decir que la extensión de nuestras costas, con todos los recovecos continentales e insulares y antárticos, son casi la mitad del perímetro de la Tierra. Miren si no tenemos Qué increíble. Problema para ocuparnos, ¿no? Qué increíble. La verdad que es un dato terrible que seguramente desconocido para la inmensa mayoría de los argentinos. Por eso lo importante de este programa, ir clarificando todo esto. Y quiero meterme, después volvemos a todo lo que tiene que ver con los intereses nacionales marítimos. Quiero meterme un poco en la historia del 2 de abril, porque vos fuiste un actor, podríamos decir, protagónico en esa guerra, pero fundamentalmente desde el lado de la Marina. El programa pasado estuvimos hablando con el contraalmirante Ramallo, pero bueno, él realmente no estuvo y no tiene ciertos datos que nos interesaría charlar, porque vos fuiste tripulante del ARA 25 de Mayo, del portaaviones, el gran portaaviones que tenía la Argentina. La pregunta es, ¿cuál fue, si nos podés contar, la decisión estratégica de esconder el portaaviones quitándole un punto de apoyo para la Fuerza Aérea de la Marina para llegar más fácil a Malvinas? El portaaviones 25 de mayo, yo voy a empezar explicando qué es el portaaviones, ¿no? Porque por ahí la gente no conoce y no. Correcto. Entonces sí, no puede valorar la existencia de ese medio que tuvo la Marina hasta el 80 y hasta casi los 90. Hasta 1990. El portaaviones era el nuestro, era el portaaviones 25 de mayo, aproximadamente unas 20.000 toneladas, creo que tenía unos 220 metros de largo, y podía llevar en el orden de unos 16, 18 aviones, depende del tipo y sobre todo de lo que había que hacer, ¿no? Uh-huh. En ese grupo aeronaval embarcado había aviones de ataque, aviones antisubmarinos, tracker. Los aviones de ataque eran los aviones A4Q, iguales o muy semejantes a lo que tenía la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, y aviones tracker de guerra antisubmarina y exploración, y helicópteros Siquín de transporte y guerra antisubmarina, y helicópteros Alouette de transporte liviano y búsqueda y rescate, también con cierta capacidad de ataque antisuperficie. Ese portaaviones era para los británicos una amenaza porque, teniendo en el orden de unos 8 a 10 aviones de combate, el daño que podía provocar era importante, no solamente sobre cualquier buque de combate, sino también hasta sobre los 2 portaaviones que tenían los británicos, que eran el Hermes y el Invencible. El portaaviones 25 de mayo participó, esto es algo que por ahí no se conoce mucho, cuando fue la recuperación de las Malvinas, Uh-huh. El 2 de abril, el portaaviones estuvo afuera de Puerto Argentino, a unas 20 millas, con los aviones encubiertos, no había aviones en vuelo, listo a despegar los aviones,
en el caso de que fuera necesario apoyar a las fuerzas terrestres. Para que nos hagamos una idea de la importancia, ¿no? Cuando el almirante Busser se expuso para negociar frente a frente con el gobernador de Malvinas, él contaba en su respaldo no solamente las fuerzas terrestres que tenía a la vista, las otras que sabía que habían desembarcadas, sino la protección de armamento del portaaviones que estaba en las proximidades de Puerto Argentino. Es algo que por ahí no se habla, no se conoce. Primera importancia, ¿no? Puede haber operaciones anfibias. Se cortó. O de desembarco, de pasar de la tierra hacia el mar, si no hay apoyo aéreo y si no hay defensa aérea. Cuando vamos al tema de la defensa, de donde estaban más, por lo menos a grandes rasgos, las fuerzas argentinas, y ellos tenían el grueso de la flota argentina al norte de las islas y otra parte al sur, donde estaba el crucero Belgrano. El portaaviones estaba al norte y el crucero Belgrano estaba al sur con sus buques escoltas. El primer ataque británico sobre Malvinas, o sea, no solamente la invasión del 3 de enero de 1833 sobre Malvinas, sino la segunda invasión británica sobre nuestras Malvinas, empezó el 1 de mayo de 1982. Ahí el portaaviones ya estaba ubicado a la altura, más o menos en una latitud como la de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y al noroeste de las Islas Malvinas con todo su grupo de batalla. Y al noreste de Malvinas estaba la flota británica con sus 2 portaaviones. Ahí los aviones Tracker el 1 de mayo, ¿qué se da? ¿Qué ocurre el 1 de mayo? Los aviones Vulcan atacan el radar de Puerto Argentino. Los aviones Harrier atacan las instalaciones de militares y de Puerto Argentino. Y hay respuesta ya de la Fuerza Aérea en los primeros ataques de la Fuerza Aérea Argentina sobre la flota británica, en proximidades al sur, este de Puerto Argentino, cerca de Bahía Agradable. Y bueno, un avión tracker del portaaviones haciendo búsqueda de la flota, tratando de saber dónde estaban para ver en qué medida se podía materializar un ataque, detecta a la flota británica y desde ahí se presume que, por la forma de cómo se hace la búsqueda, los británicos no tenían con exactitud la posición de la flota argentina. Obviamente que no podemos saber qué precisión tenía la información satelital y con qué frecuencia era provista la información satelital que brindaba Estados Unidos, ni, algo de lo cual se habla poco, en qué medida hubo aviones SR-71, espías estadounidenses, sobrevolando todo el teatro de operaciones, ¿no? Yo tengo una información que dice que una de las operaciones de guerra en la cual participaron los aviones espías SR-71 fue Falklands War. Así que con toda esa información llega el atardecer del 1 de mayo, ya se hace la noche. El 1 de mayo, si bien habían sido los ataques sobre Puerto Argentino, existía una acción política desarrollada por el presidente de Perú tratando de lograr todavía una negociación. En el medio del mar argentino las comunicaciones eran dificultosas y hacer un ataque ya sobre última hora del día era muy riesgoso por todo lo que significa. Imaginar el regreso diezmado de los aviones de ataque, recibir una devolución del ataque en proximidades de la Puerta del Sol, tener que recibir a los aviones sin alternativa en el medio del mar argentino, con lo cual si los aviones no podían regresar en forma confiable, íbamos a perder en un primer ataque, prácticamente la totalidad del grupo aeronaval de ataque, con lo cual el portaaviones se quedaba sin una misión para cumplir.
Así que así fue como transcurrió la noche y se sabe que en las primeras horas de la madrugada, creo que alrededor de la 1 de la mañana, se detecta la presencia de un Harrier. Yo no recuerdo con precisión, pero seguramente yo que trabajaba en las máquinas, ahí tuve un zafarrancho de combate yendo a cubrir los puestos de combate para defendernos de un ataque, ¿no? Claro. De noche los aviones no podían operar, así que había que esperar a la mañana siguiente. En la madrugada del 2 de abril, yo lo que estimo es que ya conocido que se había perdido la sorpresa por la proximidad que había tenido la aproximación del Harrier, y me imagino que también con las dificultades de comunicación y con toda esta situación política que no se conocía con precisión, estimo yo que los comandantes, tanto el comandante de la flota que estaba embarcado en el portaaviones como el comandante de operaciones navales, el almirante Lombardo que estaba en Comodoro Rivadavia, no apreciaron ya conveniente hacer un ataque porque se había perdido la sorpresa. Claro. Y estaba todavía pendiente este tema de la resolución política del problema. Bueno, esa situación cambió dramáticamente a las 4 de la tarde del 2 de mayo con el hundimiento del crucero Belgrano, porque ahí eso sirvió para ratificar la presencia submarina que hacía efectiva la zona de exclusión total que habían declarado los británicos, la letalidad del ataque de los submarinos, la vulnerabilidad de los medios propios, y que estábamos en una confrontación ya definitiva, pero con una información británica que les hacía saber dónde estaba la flota nuestra. Entonces, sumada el conocimiento de la posición de las unidades de la flota argentina, más haber constatado la presencia de submarinos británicos, por lo menos 2, que ya se sabía a esa altura, el Splendid al norte y el Conqueror al sur, que se presumía que estaban así, se decidió replegar el portaaviones hacia proximidades de la costa de Puerto Deseado para cumplir con una táctica, con un empleo de las unidades que es la flota en potencia. O sea, no quemar la flota en una situación desventajosa para que después, en el caso de perderla, sea completamente anulada, sino guardarla, conservarla para esperar mejor oportunidad para un empleo más efectivo. Claro. Yo era guardia marina, ¿no? Y recuerdo cuando en ese día el comandante nos reunió, cuando estábamos replegando hacia la costa, para explicarnos el concepto de flota en potencia. Yo lo escuché. Esto es primera fuente. De primera fuente. Directa. Entonces, yo escucho, ¿no?, todas las versiones, no, la flota debió de haber atacado, no, la Armada, no sé, se envolvió como la Fuerza Aérea, más de una crítica ahí con ese asunto. Y sinceramente, al cabo de mis 65 años y la experiencia que tuve en Malvinas y en la guerra, yo me declaro incapaz de juzgar, ¿no?, una decisión de aquel tipo que era muy delicada, de alto riesgo por el impacto que provocaba, que implicaba prácticamente tener la posibilidad de perder toda la flota, no solamente el crucero Belgrano, que lo perdimos ahí el 2 de mayo, sino perder toda la flota, perder el portaaviones. Imagínense ustedes que 1097 fue la tripulación del crucero Belgrano que se hundió. Se rescataron 770, murieron 323, ¿no? El 30%, el 33%. Imaginen que el portaaviones éramos 1.600 hombres, ¿no? Toda una flota que éramos en el orden de unos 10 buques navegando al norte de Malvinas con el portaaviones y las demás unidades. Así que está bien que la flota está para eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas están para ser empeñadas en combate, pero no se, digamos, la decisión de emplearlas tiene que ser con una relación costo-beneficio que resulte redituable, no se puede tomar a la ligera, ni sobre todo con fundamentos emotivos o de una retaliación, no para vengar el ataque, no, tiene que ser algo meditado, estudiado
y cuantitativamente favorable, ¿no? Con una relación costo-beneficio o hasta con un costo político redituable, pero tiene que ser fundamentado y sobre todo avalado por el más alto nivel político, como en ese entonces sería la Junta Militar. Seguro. Ahora, la verdad que uno se tienta de meterse en el tema este de Malvinas teniendo alguien de primera mano que nos puede contar, y te voy a preguntar, vos estabas en sala de máquinas, Guardia Marina, sala de máquinas, ¿qué se siente estar ahí sabiendo que alrededor, y uno quizás uno se imagina sala de máquinas es un lugar ciego en relación a lo que está pasando en el exterior? ¿Qué pasa por la cabeza de un guardia marina, de un soldado, de un marino en esas circunstancias? Mira, es algo muy buena la pregunta. Uno entiende claramente cuando está en un buque. Yo después fui piloto de aviones de combate, volaba en un avión de un piloto, ¿no? Ese avión de un piloto siempre tiene que volar por lo menos con otro avión de un piloto. Entonces, en un caso, en los aviones, el equipo que está operando son 2 pilotos. Es muy fácil ponerse de acuerdo. Hay uno que es el líder, el otro que lo sigue y está listo a reemplazarlo en el caso que pase algo. En el caso de un buque o de un submarino, hay una inequívoca interpretación de que el buque es un equipo. Entonces, a nadie se le cuestiona imaginarse que puede hacer algo para salvarse solo. Surge espontáneamente la necesidad de hacer bien el trabajo de cada uno, rápido y bien, confiando en que los demás lo van a hacer en su sector. Así que en mi caso, cuando sonaba la alarma, yo escucho gang, 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 gang. Hace unos añitos había una propaganda comercial que para llamar la atención ponían esa música. A mí se me paraban los pelos de todos lados porque a mí me implicaba correr, levantarme, vestirme, y correr a la sala de máquinas rápidamente a cubrir el puesto de combate. Imagínate vos 1.600 hombres corriendo de donde estuvieran a cubrir su puesto de combate. La urgencia era tal que no se te ocurría tener miedo de nada. En mi caso, cuando se hundió el crucero Belgrano, yo, Guardia Marina, tenía que bajar, meterme en un pozo vertical, en un tambucho, y bajar unas 4 cubiertas, imaginemos unos 10 metros por ahí serían, o 8 metros, en el orden de los 10 metros, un poco menos quizás, para ir de la sala de máquinas a la línea de ejes del portaaviones, a verificar los cojinetes y que la lubricación estuviera funcionando correctamente, porque ahí el eje giraba y propulsaba al fondo la hélice con un ruido ensordecedor. Imagínense lo que era bajar antes del 2 de abril ahí, que implicaba nada más que la incomodidad de meterse por ese tambucho y ir a un lugar de ruido, y la otra saber que el crucero había sido hundido y que los torpedos seguramente iban a ir, porque en gran medida, o sea, hay torpedos que van a donde vos lo mandes, como si fuera un tiro de un arma de fuego, o ya los torpedos más automatizados se dirigen hacia una fuente de sonido, y el lugar de mayor sonido del portaaviones eran las máquinas y los ejes y las hélices. Así que yo era boleta ahí en cualquier momento. Hay un detalle, Carlos, permitime ahora cambiar un poquito del tema porque no me quiero olvidar de algo. El 2 de mayo, referido a la pregunta anterior, respecto de qué pasó, viste que yo no aludí nada al tema meteorológico, que se habla a veces de por qué no despegaron los aviones. A todo lo que yo comenté, el 2 de mayo yo lo constaté, el 2 de mayo a la madrugada, los aviones no podían despegar porque no había viento en el medio del Atlántico Sur. Epa. Para que tengamos una idea, para que los aviones puedan decolar del portaaviones, necesitan alcanzar determinada velocidad al final de la cubierta, en la proa del portaaviones, que les permita volar llevando el combustible necesario para llegar hasta el blanco y volver, más la carga de munición, de bombas, necesarias para que con ese ataque se le provoque al blanco el daño, un daño relativamente significativo, ¿no? Para que el riesgo de ir
y no volver, sea Justifique. compensado por el beneficio de hundir a las unidades que se van a atacar. Claro. Bueno, para alcanzar esa velocidad, el avión tiene el empuje de su planta propulsora, tiene el empuje que le suma la catapulta del avión a vapor, que era impulsada por las calderas donde yo trabajaba, y al mismo tiempo la velocidad del buque, más el viento real, porque el buque gira, se pone pro al viento, y con la suma de todas esas velocidades se tiene que llegar a la velocidad mínima para que el avión vuele con toda esa carga de combustible y armamento que les comenté. Con viento cero, debido a que el portaaviones era un buque relativamente antiguo, con unas máquinas que estaban algo degradadas, los aviones no podían despegar con una carga mínima que les permitiera esa relación costo-beneficio de la que les estuve hablando. Eso es algo real, porque yo en un momento salí a la cubierta el 2 de mayo a la mañana y era como una pileta, algo muy inusual en el Atlántico Sur. Así que, por más que se hubiera querido el 2 de mayo a la mañana, aún sabiendo que el efecto sorpresa se había perdido, era imposible lanzar los aviones. Qué increíble. Ahora, vos algo dijiste recién de máquinas viejas y un portaaviones bastante antiguo. ¿Esa fue la razón del desguace que se hizo posteriormente del 25 de mayo? Sí, porque se lo había retirado del servicio para refaccionarlo, para modernizarlo, pero en realidad, bueno, el buque necesitaba inequívocamente ser mantenido, modernizado, y bueno, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que existen, cada vez peores desde 1982, fue imposible ponerlo en servicio, llegando al punto que estamos ahora, que es algo, no sé, es algo que no se puede creer, ¿no? Hoy siguen existiendo esas restricciones económicas para poder, no sé si restricciones económicas o restricciones directamente de quienes fabrican los armamentos o de los países que manejan el armamento mundial. ¿Sigue teniendo Argentina restricciones para poder rearmarse? Son severas, y acá yo voy a asumir el costo de lo que diga. Para mí son irresponsables. La pendiente, ¿no? Una forma de medir el esfuerzo nacional de un Estado para proteger lo suyo es poner en comparación lo que se gasta, lo que se invierte en defensa, en seguridad, comparado con el Producto Bruto Nacional, con el famoso y conocido PBI. Como referencia, en Sudamérica, el promedio de los países de Sudamérica, que es coincidente con lo que gasta Brasil, ese porcentaje es el 1,6% del PBI. En el mundo, el promedio es el 2,5% del PBI. La OTAN ya ha fijado hace años para todos sus estados, casi 30 estados, el 2% del PBI. Bueno, ahora lo están queriendo aumentar. El Reino Unido han fijado ahora casi el 3% del PBI. Argentina, para que nos hagamos una idea, en el año 2006 cruzó del 1% para abajo del PBI. Y desde ahí nos hemos mantenido entre el 0,9% del PBI hasta el peor índice, que es del año 2024, que se acaba de confirmar hace un mes más o menos, cuando se publicó cuál fue el PBI de 2024, el 0,6% del PBI. Miren que 0,6 por 3 estamos casi en un tercio del promedio sudamericano. Se dice que cuando un presupuesto de defensa es inferior al 1% del PBI, ya la defensa es casi como que no tiene sentido, porque prácticamente todo es un gasto que no permite generar un efecto de defensa. Es solamente para mantener la infraestructura y el personal parcialmente de lo que se tiene, pero sin cumplir en forma eficaz y menos que menos eficiente
del gasto que se está haciendo. O sea que Para que nos hagamos una idea, estamos hablando, ¿no? El 0,6% del PBI es hoy día alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Sí, sirve para pagar el personal, para el mantenimiento de los edificios. Entre el 80 y el 90% de ese presupuesto de defensa se va en gastos de personal, ¿no? Que es un gasto fijo que no se puede improvisar. Yo en medio, si yo digo, bonito, voy a recuperar la defensa nacional, empiezo gastando en medios de combate. Bueno, yo compro un medio de combate, si es usado, por ahí lo puedo tener, en un año lo tengo. Pero si es nuevo, necesito mínimo, mínimo 5 años, pero estando ya fabricado, que en general no existen fábricas. No es que yo voy a la góndola, como el supermercado, y compro un buque nuevo que ya está construido. No, los buques se fabrican ante un pedido. Todo ese proceso, desde que se define qué hace falta, se toma la decisión en el país que lo desea, se negocia, se construye y se transfiere, dura en el orden de unos 10 años. Para una vida útil, que en términos generales está en el orden de, para un país como nosotros, ¿no? En vía de desarrollo, pero en términos generales, en 40 años, ¿no? Con un mantenimiento y actualización de media vida que se hace entre los 15 y 20 años de la puesta en servicio inicial. Ahora, yo entiendo que tenemos vigente una ley de defensa nacional, que es de orden público, entiendo, y que los funcionarios, las autoridades, tienen la obligación de hacerla cumplir. ¿Cómo se puede hacer cumplir una ley de defensa nacional con un desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, que son parte central, digamos, de esa ley de defensa? Bueno, es una excelente pregunta sin respuesta. O la respuesta es, no se puede cumplir. No se puede cumplir. Porque el tema no es... yo siempre hago un cuentito que está explicado en dos situaciones. Imaginemos mi casa con 2 ventanas y una puerta. Yo digo, no, quiero gastar nada más que el 0% del PBI en defensa, y eso me alcanza para ponerle las rejas a una ventana. Y yo te diría, mira, ni gastes el 0,6%, porque con una ventana te queda otra ventana y la puerta para ponerle rejas. No, yo quiero gastar ahora, entonces no, voy a gastar el 1% del PBI. Mira, bueno, te alcanza para 2 ventanas, pero te queda la puerta, tenés que cambiar la cerradura también. Entonces, en cuestiones de defensa, donde el riesgo se materializa sobre todo por el impacto, por la influencia que tiene sobre los intereses vitales, que son la vida y la libertad de los argentinos, la integridad territorial, o sea, la superficie, la jurisdicción terrestre, más la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que en definitiva es tener la capacidad de decir no a alguien que nos quiere imponer algo, no se gasta lo que uno se le ocurre. Hay que gastar lo necesario para que a nadie se le ocurra imponernos esas condiciones, invadirnos un territorio o cambiarle la nacionalidad a alguien del pueblo argentino. O sea que la compra de los F-16 que se hizo recientemente es un voluntarismo propiamente dicho. La compra de los F-16 implica la compra de un medio de combate ante una gran necesidad de compra de medios que es indubitable. Ahí aparece el tema geopolítico y el problema argentino en particular, que genera serias dudas de cuál es la percepción que tenemos a nivel político internacional y sobre todo el punto de vista de la geopolítica y la defensa nacional. Yo hablé de riesgos recién para hablar de seguridad y hablé del caso de las ventanas, pero permitime, ahí vamos ahora al tema de los F-16. Sí. La segunda parte del cuentito era, yo en defensa no puedo gastar lo que quiero, ¿por qué? Porque yo necesito proteger las cosas que valen en mi casa, en todos los frentes. Pero la defensa es más que eso. Imaginemos que yo digo, la plata me alcanza para poner la reja de las ventanas y en el frente de mi casa pongo una reja de 50 centímetros para que no entren al jardín. Pero el vecino de la derecha me construye una reja de
1,50 m y el del otro lado de 2 metros y el de enfrente de 2 metros. Adivinemos los ladrones a qué casa van a querer entrar. Claro, Entonces, en la decisión de defensa no es solamente por lo que yo quiero y por lo que yo tengo, sino claro, también por lo que hacen los demás en mi entorno y por lo que hace el agresor o la amenaza. Todo argentino debe saber que tenemos una invasión. En 1833 nos tomaron algo que es nuestro por herencia de España y que estaba bajo un gobierno argentino, con autoridades legítimas argentinas. Desde ese entonces tenemos un invasor, y un invasor es un agresor. Y ese agresor genera un prejuicio que medido en kilómetros cuadrados son 2.600.000 kilómetros cuadrados, como ya dijimos al principio. O sea, casi otra Argentina invadida en el mar. Y el agresor, el invasor, visto como un actor estatal, es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero que recordemos que su jefe de Estado es la corona británica, es el rey Carlos III del Reino Unido, de Inglaterra. Ese rey tiene además otros estados como sus estados, ¿no? Él es jefe de Estado de otros 15 estados. Entonces lo que tenemos que analizar es que ese decisor que nos está quitando lo nuestro tiene que ser persuadido con la negociación, con los principios del derecho internacional, como dice la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, donde está la no intervención en asuntos internos de otros estados, la solución pacífica de controversias y algo que pocos dicen y que asegura que la recuperación no es solo por medios pacíficos. Es recordar que entre los principios del derecho internacional, el artículo 51 de la Carta de la ONU protege el derecho de autodefensa en casos de agresión. Y ahora yo traigo colación. Fíjense que yo empecé diciendo que en 1833 tuvimos una invasión, que esa invasión implica que tuvimos una agresión, que esa agresión implica un agresor, y ese agresor queda comprendido dentro del concepto de agresión de la resolución 3.314 del año 1974 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En estos casos, Argentina tiene que analizar seriamente los decisores, los políticos, los internacionalistas, los politólogos, todo el pueblo argentino, que ese invasor nos demanda asumir que ese agresor tiene características particulares a los que no podemos disuadir y donde la defensa no puede ayudar a negociar contando con medios de combate que dependen del mejor socio de nuestro agresor. ¿No? Y ahí caemos en el problema de los F-16. Yo entiendo que los F-16 son una compra de oportunidad, que inequívocamente mejoran la tecnología que tenemos, que implica acceder a 24 aviones de combate que son usados, pero que inequívocamente van a mejorar la capacidad de los medios propios dentro de lo que es el balance regional. Pero recordemos que tenemos una invasión, que tenemos un agresor y que tenemos un perjuicio de 2.600.000 kilómetros cuadrados de recursos económicos que no podemos excluir y que en el futuro, que nadie puede decir, se extiende a disputar con el mismo Reino Unido la soberanía antártica, porque el sector antártico británico se superpone completamente con el sector antártico argentino. Seguro. Recordemos que el chileno, ¿no?, se superpone parcialmente. Imaginemos la mitad. Bueno, Eduardo, nos están sacando ya del aire. Pasó volando, la verdad, esta entrevista y vamos a seguir porque te tenemos ya asociado al programa y en el próximo continuamos con este tema y con otros más que nos quedan pendientes. Te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en el día de hoy. Un fuerte abrazo.
Mil gracias, otro para ustedes y bueno, un gusto hablar de estos temas para toda tu audiencia. Un placer, muchas gracias. Bueno, ha pasado entonces por este programa el comodoro de Marina Eduardo Ligio Ganeu. Y bueno, estamos llegando al final. Los invitamos a todos a revivir este programa en la página de la Fundación Argentina Azul, www.fundacionargentinaazul.org, y también en la página de la radio. Sí, Nueva Visión Estratégica del Mar en Facebook estamos teniendo, y bueno, para la oportunidad para que puedan comentar cosas. Y bueno, también veo que posteás también cosas muy interesantes para... Así es, así. Nosotros. Bueno, le agradecemos a quienes nos acompañan, nos ayudan en la producción, a Ricardo Julionín y Alejandra Piaggi, y a nuestro operador técnico, al gran Daniel Martín. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes aquí en Nueva Visión Estratégica, El Mar. Y tomemos conciencia que el cambio está en el mar. Chau. Hasta luego, chau.